El 24 de febrero de 1978, en Yuba City, California, 5 amigos se preparaban para una de sus actividades favoritas, asistir a un partido de baloncesto. Para ellos, aquello no era simplemente una salida, era un ritual. Un evento que esperaban con emoción durante semanas. Su equipo local, los UC Davis Aggies, jugaba en Chico, una ciudad universitaria a poco más de 80 kilómetros. Para la mayoría de la gente, ese trayecto sería apenas una carretera secundaria, una noche común, un partido más. Pero para estos 5 jóvenes, aquel viaje sería el último que harían juntos. Ellos eran Jack Madruga, de 30 años, Bill Sterling, de 29, Ted Waher, de 32, Jackie Hewitt, de 24, y Gary Mathias, de 25. Los vecinos los conocían como los 5 de Yuba City. Eran inseparables. Pasaban el tiempo juntos, ya fuera jugando al baloncesto, viendo deportes, o simplemente paseando en el coche de Jack Madruga, un Mercury Montego del 69 que él cuidaba como un tesoro. Los 5 tenían sus particularidades, y por eso mismo eran tan unidos. 4 de ellos tenían discapacidades intelectuales leves o moderadas, y aunque podían vivir de forma relativamente independiente, sus familias insistían en que siempre se movieran en grupo. Gary, por su parte, era el más distinto, padecía esquizofrenia, pero estaba estable bajo medicación. Su psiquiatra afirmaba que llevaba 2 años sin episodios agresivos, sin desorientación y sin problemas. Los 5 jóvenes, pese a sus retos, eran completamente funcionales, cariñosos, rutinarios y sobre todo, predecibles. No improvisaban. No hacían locuras. No tomaban decisiones impulsivas. No se desviaban de sus rutas conocidas. Y esa sola realidad haría que todo lo que ocurrió esa noche pareciera imposible. Los 5 jóvenes subieron al coche de Jack Madruga alrededor de las 5:30 de la tarde. Bill Sterling, como siempre, fue quien se aseguró de que todos tuvieran sus chaquetas, aunque la noche no sería tan fría como otras en ese invierno californiano. Chad Bayer, descrito por su familia como un gigante amable, iba lleno de emoción. El partido comenzaba a las 8. La carretera a Chico no tenía nada extraño. Autopista, recta, iluminada en ciertas partes. Una ruta tan simple que sus familias nunca imaginaban que necesitarían revisar un mapa. Llegaron al partido sin contratiempos. Se sentaron juntos. Se rieron. Aplaudieron. Disfrutaron del juego. Cuando terminó, subieron al coche nuevamente y se detuvieron en una tienda llamada Bears Market, donde compraron bocadillos y bebidas. El dependiente recordaría verlos muy tranquilos, sin prisas, sin miedo, sin nada fuera de lo normal. Fue la última vez que alguien vio a los 5 juntos. A la mañana siguiente, cuando ninguno había regresado a su casa, las familias comenzaron a preocuparse de inmediato. No era normal. No era esperable. No había ninguna posibilidad de que hubieran decidido quedarse en la ciudad, salir a un bar o cambiar planes. A media mañana ya se había presentado el reporte de desaparición. La policía revisó la carretera esperada. La ruta conocida. Las gasolineras. Las paradas. Nada. Ningún accidente. Ningún rastro. Ninguna pista. Pasaron 5 días. 5 días de absoluta incertidumbre. 5 días sin señales de vida. Hasta que finalmente apareció algo. El coche de Jack Madruga fue encontrado por un guardabosques en el Bosque Nacional Plumas. Pero no estaba en la carretera. No estaba cerca de Yuba City. No estaba cerca de Chico. Estaba 70 kilómetros en dirección opuesta, subiendo una montaña nevada, por un camino remoto, peligrosísimo, desconocido para ellos. Un camino que ninguno de los 5 habría tomado voluntariamente. El guardabosques pensó en un auto abandonado por algún cazador.
Pero al acercarse, notó algo inquietante. El coche no estaba atascado. No estaba golpeado. No tenía daños. Las llantas no estaban enterradas en la nieve. De hecho, parecía perfectamente estacionado. Adentro estaban los envoltorios de los bocadillos y bebidas que habían comprado en Bears Market. Había mapas doblados. Una botella. Unos guantes. Pero no había rastro de los 5 jóvenes. Más extraño aún, la puerta del conductor estaba desbloqueada. La ventana bajada. Y no había señales de que nadie hubiera intentado empujar el coche. La policía hizo una prueba básica. 5 hombres podrían haber movido el auto fácilmente si se hubiera atascado ligeramente. Pero no había marcas de esfuerzo. Era como si los 5 simplemente hubieran salido del vehículo y se hubieran adentrado en la montaña oscura. Por decisión propia, aquello no había sido. Los investigadores comenzaron a analizar la situación. Ese camino era complicado incluso para conductores expertos. Además, estaba cubierto de nieve. ¿Cómo habían llegado ahí sin quedarse atrapados? La única explicación razonable era que el auto hubiera sido conducido con extremo cuidado, algo que encajaría con la personalidad prudente de Jack Madruga. Pero nada explicaba por qué subir una montaña desconocida de noche. Los familiares dijeron lo mismo desde el inicio. Ninguno habría hecho eso por voluntad propia. Ninguno se habría alejado de la carretera conocida. Ninguno habría conducido hacia el bosque. Ninguno le habría permitido a otro tomar su auto. Y mucho menos, ninguno habría bajado del coche a caminar en la nieve. 3 meses después, en junio, el deshielo trajo respuestas y más preguntas. Un guardabosques que estaba revisando cabañas de mantenimiento encontró una puerta abierta en una caseta de servicio. Era una habitación rústica, sin lujos, usada por trabajadores forestales en invierno. Al entrar, encontró algo que nunca olvidaría. El cuerpo de Chad Warrior estaba tendido en una cama improvisada, envuelto en 8 mantas. Ted no murió inmediatamente. Sobrevivió durante semanas. Quizá un mes. Posiblemente más. Su barba, larga y espesa, indicaba un crecimiento de entre 8 y 13 semanas. Eso significaba que Chad pasó semanas vivo. Semanas esperando ayuda. Semanas agonizando en un lugar donde había recursos para sobrevivir. Y eso era lo más perturbador. Dentro de la cabaña había comida enlatada suficiente para que un adulto viviera por meses. Había cerillas. Había mantas. Había un tanque de gas. Había una estufa. Había ropa. Había herramientas. Pero Chad no usó casi nada. Las latas seguían cerradas. El fuego nunca se encendió. El gas nunca se abrió. La estufa estaba fría. Las cerillas intactas. Era como si Chad no supiera cómo usar nada de aquello, o como si no quisiera tocarlo. Como si estuviera esperando a alguien. O como si tuviera miedo a encender algo. Todo eso, hasta hoy, sigue sin explicación. A casi 20 kilómetros del coche, los cuerpos de Jack Madruga y Bill Sterling fueron hallados parcialmente entre la nieve. Murieron de hipotermia, probablemente intentando regresar en dirección opuesta. Jack Webb, el más joven del grupo, apareció meses después, reducido a huesos dispersos entre los árboles. Pero del quinto joven, Gary Mathias, no hubo rastro. Ni ropa. Ni huesos. Ni pertenencias. Nada. Hasta hoy permanece desaparecido. Las teorías empezaron a multiplicarse. ¿Había sufrido Gary un episodio psicótico que los llevó a todos a la montaña? Sus familiares y su psiquiatra lo negaron categóricamente. Tenía 2 años estable. Su medicación era constante. Ni siquiera bajo estrés había mostrado comportamientos erráticos desde 1976.
¿Habían sido atacados? No había señales de lucha. No había huellas de terceros. No había vehículos. No había sangre. No había armas. ¿Alguien los engañó o los guió hacia la montaña? Posible. Pero no había testigos. Un hombre en el área declaró haber escuchado voces y gritos aquella noche, pero su testimonio era confuso, él mismo sufría un derrame cerebral días después. ¿Habían tomado un camino equivocado? Imposible. Para llegar donde estaban, debían desviarse intencionalmente muchos kilómetros antes. Era un trayecto deliberado, no accidental. Entonces, ¿por qué subieron? ¿Por qué abandonaron el coche? ¿Por qué caminaron decenas de kilómetros en la nieve? ¿Por qué Tad sobrevivió semanas sin usar nada de lo que tenía para sobrevivir? ¿Dónde está Gary? Nada tiene una respuesta. Este caso se volvió uno de los misterios más inexplicables de Estados Unidos. Una mezcla imposible de decisiones absurdas, supervivencia irracional, error humano, miedo sin explicación y desapariciones sin rastro. Pero lo más inquietante es la conclusión compartida por todos los familiares. Algo los hizo huir. Algo los obligó a abandonar el coche. Algo los empujó montaña adentro. Algo los asustó lo suficiente como para caminar hacia la muerte. Y ese algo jamás fue encontrado. Hoy, casi 50 años después, el misterio persiste. 5 jóvenes subieron una montaña que no conocían. 4 murieron separados, confundidos, desorientados. 1 nunca regresó. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en el caso Yuba? Un misterio tan real como la nieve que cubrió sus pasos. Un caso donde las respuestas no existen. Un enigma donde lo más aterrador no es lo que se encontró, sino todo lo que jamás apareció.